El abogado del marido mostraba pruebas falsas, pero la esposa trajo al notario como testigo. La lluvia golpeaba contra los ventanales del despacho de arquitectura, Delgado en Asociados, mientras Carmen revisaba por última vez los planos del nuevo centro comercial en Santa Fe. Era casi medianoche del viernes, y las calles de la colonia Roma Norte se veían desiertas desde su oficina en el 10º piso. A los 38 años, Carmen había logrado construir uno de los estudios de arquitectura más respetados de la Ciudad de México, especializándose en desarrollos comerciales y residenciales de lujo. Su teléfono vibró con un mensaje de Eduardo. «Llegaré tarde junta con inversionistas japoneses. No me esperes despierta». Carmen suspiró. Los últimos 6 meses estos mensajes se habían vuelto cada vez más frecuentes. Su esposo de 12 años, Eduardo Villalobos, dirigía una empresa de importación y exportación que, según él, estaba expandiéndose hacia mercados asiáticos. Las ausencias nocturnas, los viajes repentinos y las llamadas susurradas habían comenzado a crear una distancia que Carmen intentaba ignorar, enterrándose en su trabajo. Guardó los planos en su portafolio de cuero italiano y se dirigió hacia el elevador. El vigilante nocturno don Esteban le sonrió desde su escritorio. «Buenas noches, arquitecta. Que descanse». «Igualmente, don Esteban. Cuídese mucho». El trayecto hasta su casa en las lomas de Chapultepec tomó 30 minutos a través de Paseo de la Reforma. La residencia de estilo contemporáneo que ella misma había diseñado 5 años atrás se alzaba imponente entre jardines perfectamente cuidados. Carmen había puesto toda su creatividad en esa casa. Líneas limpias, grandes ventanales, espacios abiertos que se integraban con el exterior, y una paleta de colores neutros que creaba una sensación de paz y sofisticación. Al entrar, encendió apenas las luces necesarias y se dirigió a la cocina. La empleada doméstica, Esperanza, había dejado la cena cubierta en el refrigerador junto con una nota. «Señora Carmen, llegó un sobre para el señor Eduardo. Lo dejé en su escritorio. Que tenga buena noche». Carmen se sirvió una copa de vino tinto y decidió llevar el sobre al estudio de Eduardo. La puerta estaba entreabierta, algo inusual considerando que su esposo siempre la mantenía cerrada con llave. Al empujarla suavemente, notó que la luz del escritorio estaba encendida y varios documentos esparcidos sobre la superficie de caoba. Su intención era simplemente dejar el sobre y retirarse, pero algo en los papeles llamó su atención. Reconoció el membrete de Constructora Villalobos S.A.D.C.V., la empresa de Eduardo, pero los documentos mostraban transacciones que no correspondían con el giro comercial que él había descrito. Con el corazón acelerándose, Carmen se acercó más. Los papeles revelaban transferencias millonarias hacia cuentas en paraísos fiscales, contratos con empresas fantasma y, lo que más la alarmó, varios préstamos solicitados usando su estudio de arquitectura como garantía, sin su conocimiento o autorización. «Dios mío», murmuró, tomando uno de los contratos. Su firma había sido falsificada con una precisión inquietante. Entre los documentos encontró fotografías impresas desde un teléfono celular. En ellas, Eduardo aparecía en restaurantes elegantes con una mujer rubia de aproximadamente 25 años. En una de las imágenes, tomada en lo que parecía ser el lobby del Hotel Four Seasons, Eduardo besaba apasionadamente a la joven mientras ella lucía un anillo de diamantes en el dedo anular. Las manos de Carmen temblaron mientras examinaba más fotografías. Eduardo y la mujer en playas de Cancún, en un yate en Acapulco, en París, frente a la Torre Eiffel. Los metadatos de las imágenes mostraban fechas de los últimos 8 meses, coincidiendo exactamente con los supuestos viajes de negocios de su esposo. Un folder color manila contenía documentos aún más perturbadores. Eduardo había constituido una nueva empresa llamada Desarrollos Pacífico S.A.D.C.V., registrada a nombre de la mujer rubia, Vanessa Montenegro de Villalobos. El apellido la golpeó como un puñetazo. Se habían casado. Carmen se dejó caer en la silla de cuero del escritorio, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a su alrededor. No solo Eduardo la había engañado, sino que había contraído matrimonio con otra mujer y estaba utilizando el patrimonio de ambos para financiar una nueva vida. El sobre que había venido a entregar contenía el remitente,
Notaría Pública, Nome 47, Li con Alejandro Herrera Morales. Con manos temblorosas, lo abrió. Era una citación para que Eduardo se presentara a ratificar la venta de 3 propiedades comerciales que Carmen desconocía que poseyeran. Se dirigió al archivo personal de Eduardo y, utilizando la misma llave que abría su escritorio, algo que había descubierto por casualidad años atrás, encontró una caja fuerte pequeña. La combinación era la fecha de nacimiento de Eduardo, 150876. Dentro había pasaportes, tanto mexicano como estadounidense, a nombre de Eduardo Villalobos y Eduardo Montenegro, además de tarjetas de crédito, identificaciones y aproximadamente $50,000 en efectivo. Un cuaderno de piel registraba todas las transacciones fraudulentas con detalle meticuloso. Eduardo había estado desviando fondos de proyectos de construcción legítimos hacia cuentas personales, falsificando documentos y comprometiendo económicamente no solo a Carmen, sino a varios de sus clientes e inversionistas. La entrada principal de la casa se escuchó a las 2 de la madrugada. Carmen había tenido 3 horas para procesar la información y tomar una decisión. Guardó todo exactamente como lo había encontrado, excepto por algunas fotografías y documentos clave que escaneó con su teléfono. Eduardo subió las escaleras tarareando una canción, aparentemente de excelente humor. Al verla en la sala, su expresión cambió ligeramente. «Carmen, ¿qué haces despierta? Creí que estarías durmiendo». «No podía dormir. ¿Cómo estuvo tu junta?» Eduardo se acercó y la besó en la frente con la misma naturalidad de siempre. «Muy productiva. Los japoneses están interesados en invertir en el proyecto de Guadalajara. Tendré que viajar la próxima semana para cerrar algunos detalles». Carmen lo observó detenidamente. 12 años de matrimonio le habían enseñado a leer sus expresiones, pero ahora se daba cuenta de cuántas mentiras había pasado por alto. La facilidad con la que Eduardo construía falsedades era aterradora. «Eduardo, ¿hay algo que necesites contarme?» Por un instante él vaciló. «¿A qué te refieres? ¿Sobre el negocio? ¿Sobre los viajes? ¿Sobre cualquier cosa?» Eduardo se dirigió al bar y se sirvió whisky. «Todo está perfecto, mi amor. El negocio va mejor que nunca. Pronto podremos pensar en ese viaje a Europa que tanto has querido». La ironía era cruel. Europa, donde Eduardo ya había estado con Vanessa. «Me voy a dormir», anunció Carmen levantándose del sofá. «Mañana tengo una junta temprano con los arquitectos del proyecto Polanco. Yo subiré en un momento. Necesito revisar algunos documentos». Carmen subió las escaleras sabiendo que Eduardo se dirigiría directamente a su estudio. Desde la recámara principal, escuchó el sonido de la caja fuerte al abrirse y cerrarse, seguido de movimiento de papeles. Estaba verificando que todo estuviera en orden. A la mañana siguiente, Eduardo partió temprano alegando una reunión de trabajo. Carmen esperó hasta estar segura de que se había marchado y llamó a su asistente, Mónica. «Mónica, cancela todas mis citas de hoy. Tengo una emergencia personal que atender». «¿Está todo bien, arquitecta?» «Pronto lo estará. Necesito que investigues a un abogado especialista en divorcios. Alguien con excelente reputación y experiencia en casos complejos». Después de colgar, Carmen se dirigió al estudio de Eduardo y fotografió meticulosamente todos los documentos. Luego se vistió con un traje sastre color azul marino, su armadura profesional, y se dirigió al banco donde tenían las cuentas conjuntas. En Banamex Polanco, su ejecutiva de cuenta, Lic. Patricia Sánchez, la recibió con la cordialidad de siempre. «Arquitecta Delgado, qué gusto verla. ¿En qué puedo apoyarla?» «Patricia, necesito revisar todos los movimientos de nuestras cuentas de los últimos 12 meses, tanto las conjuntas como las empresariales». «Por supuesto. ¿Algún problema en particular?» Carmen dudó un momento. «Posibles irregularidades. Necesito documentación completa». Los estados de cuenta revelaron la magnitud del problema. Eduardo había estado retirando cantidades significativas de las cuentas conjuntas y empresariales, siempre en montos que no requerían su autorización adicional. La cuenta de ahorros que contenía el fondo para su jubilación, más de 2 millones de pesos, había sido vaciada completamente 3 semanas atrás. «Patricia, estas transferencias requirieron mi autorización».
La ejecutiva revisó los documentos con creciente preocupación. Según nuestros registros, todas fueron autorizadas por usted mediante firma electrónica. ¿Tiene las autorizaciones? Patricia tecleó en su computadora. Las firmas electrónicas muestran como válidas, pero permítame verificar. Su rostro palideció. Arquitecta, creo que necesitamos involucrar al departamento de fraudes del banco. Carmen pasó las siguientes 3 horas en oficinas del banco, proporcionando muestras de firma auténticas y explicando la situación. El director de la sucursal, Lic Fernando Castillo, aseguró que iniciarían una investigación inmediata y congelarían las cuentas para evitar más movimientos no autorizados. Al salir del banco, Carmen se dirigió al bufete jurídico que Mónica había investigado. Hernández, Márquez y Asociados, reconocido por manejar casos de divorcio de alto perfil y recuperación de activos. La Lic Fernanda Márquez la recibió en una oficina elegante en el piso 25 de una torre en Santa Fe, 1900. Era una mujer de aproximadamente 45 años, con cabello castaño recogido en un chongo impecable y una mirada que inspiraba confianza. Arquitecta Delgado, he revisado la información preliminar que me proporcionó por teléfono. Estamos ante un caso complejo de bigamia, fraude y malversación de fondos. Carmen presentó toda la documentación que había recopilado. La abogada examinó cada documento con cuidado meticuloso, tomando notas en una libreta legal. El primer paso será solicitar medidas precautorias para proteger los bienes que aún están a su nombre. También necesitamos denunciar penalmente la bigamia y el fraude. ¿Está usted preparada para un proceso que podría extenderse varios años? Licenciada Márquez, mi esposo ha destruido la confianza de 12 años de matrimonio y ha puesto en riesgo no solo mi patrimonio, sino el de mis clientes. Estoy dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias. Muy bien, comenzaremos inmediatamente. Pero debo advertirle que Eduardo probablemente contratará un abogado igualmente competente. Esta será una batalla legal intensa. Carmen regresó a su casa con una mezcla de determinación y tristeza. Había tomado la decisión más difícil de su vida, pero sabía que era la correcta. Mientras esperaba a que Eduardo regresara, preparó mentalmente la confrontación que cambiaría sus vidas para siempre. Esa noche, cuando Eduardo llegó a casa con flores y una sonrisa, Carmen lo esperaba en la sala con los documentos del divorcio sobre la mesa de centro. Eduardo, necesitamos hablar. El rostro de su esposo se transformó al ver los papeles. La máscara de 12 años finalmente había caído. La confrontación entre Carmen y Eduardo esa noche había sido devastadora. Durante 3 horas, entre gritos, lágrimas y negaciones desesperadas, Eduardo había intentado minimizar sus acciones, culpar a Carmen de ser una esposa ausente por su trabajo, y finalmente, cuando se vio acorralado por las evidencias, había mostrado su verdadero rostro. ¿Sabes qué, Carmen? Vanessa me da lo que tú nunca pudiste darme: juventud, pasión, una familia de verdad. Está esperando un hijo mío. Esas palabras habían sido el golpe final. Carmen había mantenido la compostura hasta ese momento, pero la revelación del embarazo de la otra mujer la había quebrado momentáneamente. Sin embargo, esa misma noche había tomado una decisión. No solo recuperaría lo que era suyo, sino que haría que Eduardo pagara por cada mentira, cada traición, cada peso robado. 2 semanas después, la guerra legal había comenzado oficialmente. Eduardo había contratado al bufete más prestigioso y agresivo de la Ciudad de México, Santa María, Vega y Asociados. El socio principal, Rodrigo Santamaría, era conocido en los círculos legales por su reputación de ganar casos imposibles usando métodos poco convencionales. A los 52 años había construido una carrera defendiendo empresarios poderosos, políticos corruptos y celebridades en escándalos mediáticos. Santamaría era un hombre alto, de complexión atlética que mantenía con rigurosas rutinas de gimnasio y tratamientos estéticos. Su cabello canoso perfectamente peinado, sus trajes hechos a la medida por sastres italianos y su Rolex Submariner de oro enviaban un mensaje claro. Era un abogado que cobraba por ganar, sin importar el costo. Su oficina en el piso 40 de la Torre Reforma reflejaba su personalidad. Pisos de mármol de Carrara,
obras de arte contemporáneo de artistas mexicanos reconocidos internacionalmente, y una vista panorámica de la ciudad que incluía el castillo de Chapultepec y los volcanes en días despejados. Detrás de su escritorio de ébano, una pared completa exhibía sus títulos de Harvard Law School, Oxford y la Universidad Panamericana, además de fotografías con expresidentes, empresarios del ranking Forbes México y personalidades internacionales. Eduardo, hermano, le dijo Santamaría durante su primera reunión, sirviéndose un whisky de Malta de 30 años. Entiendo que tu situación es delicada, pero he manejado casos mucho más complejos. El divorcio de García Márquez Jr. con la heredera de Televisa, el caso del gobernador de Veracruz, la separación del dueño de la cadena hotelera más grande del país. Todos salieron victoriosos. Eduardo se removió incómodo en la silla de cuero italiano. Vestía un traje gris Oxford que antes le daba seguridad, pero ahora se sentía diminuto en presencia del famoso abogado. Rodrigo, Carmen tiene evidencias comprometedoras, fotografías, documentos bancarios, contratos, mi matrimonio con Vanessa, las transferencias, todo está documentado. Santamaría sonrió con la confianza de quien había enfrentado situaciones similares decenas de veces. Eduardo, la evidencia es solo tinta en papel si no se puede probar su autenticidad en un tribunal. Y créeme, he visto desaparecer evidencia mucho más sólida que la que describes. Se dirigió a una caja fuerte empotrada en la pared, oculta detrás de un cuadro de Rufino Tamayo. De ella extrajo varios folders y una grabadora digital. ¿Conoces a Carmen lo suficientemente bien como para predecir sus movimientos? Después de 12 años, creo que sí. Perfecto. Vamos a construir un caso que la presente como una mujer inestable, obsesiva, con problemas de control y posiblemente trastornos psicológicos. Una arquitecta exitosa que no pudo manejar la presión del éxito y desarrolló paranoia hacia su esposo. Eduardo frunció el ceño. Carmen no es inestable. Es una de las personas más equilibradas que conozco. Por eso mismo funcionará, respondió Santamaría, encendiendo un puro cubano. La gente exitosa siempre tiene fisuras ocultas. Solo necesitamos encontrarlas, amplificarlas y presentarlas ante un juez. Durante las siguientes horas, Santamaría elaboró una estrategia que era tan brillante como era inmoral. Investigarían el pasado de Carmen buscando cualquier indicio de comportamiento obsesivo o controlador. Contactarían a ex empleados descontentos, clientes que hubieran tenido diferencias con ella, competidores profesionales que pudieran testificar sobre su agresividad en los negocios. También necesitamos desacreditar su evidencia. Los documentos bancarios pueden ser cuestionados si sugerimos que ella tenía acceso a las cuentas y pudo haber manipulado la información. Las fotografías pueden ser editadas. El matrimonio con Vanessa, bueno, eso requerirá creatividad. ¿Cómo explicas un matrimonio legal? Santamaría sonrió siniestramente. Simple. Tú estabas borracho en Las Vegas. Vanessa se aprovechó de la situación. El matrimonio es inválido porque no había consentimiento real. Ella es una cazafortunas que manipuló a un empresario vulnerable después de problemas matrimoniales con una esposa controladora. Eduardo se sintió incómodo con la dirección de la conversación. A pesar de sus errores, aún tenía cierto respeto por Carmen. Rodrigo, no quiero destruir completamente a Carmen. Solo necesito proteger mis bienes y mi nueva vida con Vanessa. El abogado lo miró con una expresión que mezcla paternalismo con impaciencia. Eduardo, Carmen ya contrató a Fernanda Márquez. ¿Conoces su reputación? En 15 años de carrera, ha perdido solo 3 casos, y ninguno de ellos por falta de preparación. Va a venir con todo contra ti. Si nosotros no atacamos primero y con fuerza, terminarás en la cárcel por bigamia y fraude, además de perder hasta el último centavo. La realidad golpeó a Eduardo como agua fría. Había subestimado las consecuencias de sus acciones, y ahora dependía completamente de Santamaría para salvar lo que quedaba de su vida. ¿Qué necesitas que haga? Primero vamos a trasladar todos los activos que puedas a cuentas que Carmen no conozca. Tengo contactos en bancos suizos y de Islas Caimán que pueden ayudarnos. Segundo, Vanessa necesita desaparecer temporalmente. Será mejor que se vaya a Miami o Europa hasta que esto termine. Tercero,
Vas a empezar a ir a terapia psicológica. ¿Terapia? Con un psicólogo que conozco. Va a diagnosticarte con estrés postraumático, causado por el comportamiento abusivo de Carmen. Diremos que sus demandas constantes de perfección, sus horarios obsesivos de trabajo y su negativa a tener hijos te llevaron a un colapso emocional que te hizo tomar decisiones irracionales. Eduardo se quedó en silencio, procesando la magnitud de lo que Santa María estaba proponiendo. Era una completa reinvención de la realidad, una narrativa donde él era la víctima y Carmen la victimaria. ¿Y si Carmen tiene más evidencias de las que hemos discutido? Por eso necesito que me digas absolutamente todo. Cada cuenta bancaria, cada propiedad, cada documento comprometedor. También necesito una lista completa de todas las personas que podrían testimoniar en tu contra. Eduardo pasó las siguientes 2 horas revelando los detalles más íntimos de su vida financiera y personal. Santa María tomaba notas meticulosamente, grababa ciertas partes de la conversación y ocasionalmente hacía llamadas telefónicas en inglés que Eduardo no lograba entender completamente. Al final de la reunión, Santa María había elaborado un plan de defensa de 6 fases que se extendería durante meses. La primera fase ya estaba en marcha. Sus investigadores privados ya estaban recopilando información sobre Carmen, su familia, sus empleados y cualquier persona en su círculo personal y profesional. Eduardo, a partir de este momento, no hablas con Carmen sin mi presencia. No firmas ningún documento, no haces ninguna transferencia bancaria, no tomas ninguna decisión importante sin consultarme. Y sobre todo, necesito que actúes como un esposo dolido, pero dispuesto a reconciliarse. En público, siempre muéstrate como la parte que busca salvar el matrimonio. Mientras tanto, en las oficinas de Hernández, Márquez y Asociados, Carmen y Lalique, Fernanda Márquez preparaban su propia estrategia. Fernanda había revisado exhaustivamente toda la documentación que Carmen había recopilado, y su equipo de investigadores había descubierto información adicional que fortalecía significativamente el caso. Carmen, tenemos evidencia sólida del fraude y la bigamia, pero Santa María no va a dejarse vencer fácilmente. Es conocido por sus tácticas agresivas y poco éticas. Tengo que prepararla para lo que viene. Fernanda había trabajado contra Santa María en 3 ocasiones previas. Había ganado una vez, perdido otra, y la tercera había terminado en un acuerdo extrajudicial, cuando su cliente decidió que el costo emocional del proceso no valía la pena. Rodrigo va a intentar desacreditarla personal y profesionalmente. Investigará cada aspecto de su vida buscando cualquier cosa que pueda usar en su contra. Va a entrevistar a sus empleados, clientes, proveedores, hasta su dentista si es necesario. Carmen se ajustó la chaqueta de su traje. Había perdido 5 kilos en las últimas 2 semanas debido al estrés, y su asistente, Mónica, había comentado preocupada sobre las ojeras que el maquillaje ya no lograba disimular completamente. Licenciada Márquez, he construido mi carrera durante 15 años con integridad y profesionalismo. No hay nada en mi vida que me avergüence o que pueda ser usado para desacreditar mi testimonio. Carmen, ese tipo de confianza es admirable pero peligrosa. Santa María puede tomar sus virtudes y presentarlas como defectos. Su dedicación al trabajo puede ser pintada como obsesión, su atención al detalle como comportamiento controlador, su éxito profesional como negligencia matrimonial. Fernanda abrió un folder con fotografías y documentos. Mis investigadores han estado siguiendo a Eduardo durante la última semana. Mire esto. Las fotografías mostraban a Eduardo en reuniones con hombres que Fernanda identificó como prestamistas privados conocidos por trabajar con dinero de procedencia dudosa. En otras imágenes, aparecía en oficinas de empresas fantasma registradas en Panamá y Belice. Su esposo está moviendo activos fuera del país a un ritmo acelerado. También hemos identificado que Vanessa Montenegro ya no está en México. Nuestros contactos en inmigración confirman que salió hacia Miami hace 4 días. Carmen estudió las fotografías con expresión sombría. ¿Qué significa esto para el caso? Significa que Eduardo y Santa María están preparando una estrategia de escape. Si logran trasladar todos los bienes a jurisdicciones donde México no tiene tratados de recuperación de activos, podríamos ganar el caso legalmente pero perder económicamente.
La puerta de la oficina se abrió y entró la LIC, Ana Sofía Hernández, la socia senior del bufete. Era una mujer de 60 años con el cabello completamente blanco recogido en un elegante chongo francés. Vestía un traje Chanel color beige y llevaba anteojos de lectura colgando de una cadena de perlas. Fernanda, he estado revisando el caso Delgado Villalobos. Tenemos un problema. Se dirigió a Carmen con expresión seria. Arquitecta, acabamos de recibir una demanda contra demanda de Santa María. Eduardo la está acusando de violencia doméstica psicológica, control financiero abusivo, y está solicitando una orden de restricción temporal. Carmen se levantó de su silla, incrédula. ¿Violencia doméstica? Eso es completamente falso. Lo sé, pero Santa María ha presentado testimonios de 3 supuestos testigos que afirman haber presenciado episodios donde usted humilló públicamente a Eduardo, lo controló económicamente impidiéndole acceso a las cuentas bancarias, y mostró comportamiento obsesivo-compulsivo que afectó la estabilidad emocional de su esposo. Fernanda revisó los documentos con expresión de creciente irritación. Los testigos son el jardinero de su casa, una mesera de un restaurante donde supuestamente cenaron hace 6 meses, y un empleado del banco que dice que usted siempre insistía en revisar personalmente todas las transacciones. Esto es una fabricación completa, protestó Carmen. Conozco a nuestro jardinero, Joaquín, desde hace 8 años. Jamás he tenido un conflicto con él, y de hecho, Eduardo siempre se quejaba de que yo era demasiado permisiva con el personal doméstico. Ana Sofía asintió. Lo sabemos, pero estos testimonios le han permitido a Santa María obtener una audiencia judicial para mañana por la mañana. El juez va a evaluar si otorga la orden de restricción temporal. La estrategia de Santa María se estaba revelando en toda su complejidad. No solo estaba defendiendo a Eduardo, sino que había tomado la ofensiva, convirtiendo a Carmen de demandante a demandada, y de víctima a supuesta victimaria. ¿Qué pasará si el juez otorga la orden de restricción?, preguntó Carmen. Tendría que salir de su propia casa y no podría acercarse a Eduardo ni a ninguna de las propiedades registradas a nombre de ambos. Además, todas las cuentas bancarias conjuntas quedarían bajo control judicial, lo que le daría tiempo a Eduardo para mover más activos. Carmen se sintió como si estuviera en una pesadilla surrealista. El hombre que había traicionado su confianza durante años ahora la estaba pintando como la villana de su propia historia. Tenemos una noche para preparar la defensa contra estos cargos, continuó Fernanda. Necesitamos testimonios de personas que puedan atestiguar sobre su carácter y su comportamiento real en el matrimonio. Llamaré a mi hermana Patricia, a mis padres, a Mónica mi asistente, al doctor Mendoza que ha sido nuestro médico familiar durante años. Perfecto, pero también necesitamos evidencia documental. Fotografías de eventos sociales donde aparezcan juntos y felices. Correspondencia electrónica que muestre una relación normal. Testimonios de terapeutas matrimoniales si alguna vez asistieron. Carmen negó con la cabeza. Nunca fuimos a terapia matrimonial. Eduardo siempre se negó. Decía que podíamos resolver nuestros problemas sin ayuda externa. Eso es perfecto. Demuestra que usted estuvo dispuesta a trabajar en la relación, mientras que él evitó la ayuda profesional. Ana Sofía intervino. También necesitamos investigar a estos supuestos testigos. Joaquín el jardinero, la mesera, el empleado bancario. Apostaría mi carrera a que Santa María los está pagando o coaccionando para que testifiquen falsamente. Durante las siguientes 12 horas, el equipo legal de Carmen trabajó febrilmente. Mónica proporcionó registros completos de la agenda personal y profesional de Carmen, demostrando un patrón de actividades normales y cenas frecuentes con Eduardo en restaurantes donde los meseros recordaban a la pareja como amable y cariñosa. Doctor Alberto Mendoza, el médico familiar, testificó que en 15 años de atender a la pareja, nunca había observado signos de violencia doméstica en ninguna dirección, y que Eduardo siempre había mostrado respeto y afecto hacia Carmen durante las consultas médicas. Patricia, la hermana menor de Carmen, proporcionó cientos de fotografías familiares y de viajes que documentaban una relación aparentemente estable y feliz, hasta meses recientes. También reveló algo que Carmen había olvidado.
Eduardo había intentado convencerla en 2 ocasiones de que influyera sobre Carmen para que le diera mayor control sobre las finanzas del estudio de arquitectura. Mi hermana siempre ha sido independiente y exitosa, declaró Patricia en su testimonio escrito. Eduardo frecuentemente hacía comentarios sobre cómo sería más fácil si Carmen le delegara la administración de los negocios para que ella pudiera concentrarse solo en el diseño. Carmen siempre se negó porque decía que la independencia financiera era fundamental en cualquier relación. La investigación sobre los testigos de Eduardo reveló información perturbadora. Joaquín Hernández, el jardinero, había sido despedido de su trabajo anterior por robo y tenía deudas significativas con prestamistas. La mesera, María Elena Vázquez, había sido contactada por investigadores privados de Santa María una semana antes y había recibido un pago de 20,000 pesos, supuestamente por gastos de testificación. El empleado bancario, Roberto Salinas, había sido transferido recientemente a una sucursal en Cancún con un ascenso inexplicable, después de tener problemas de rendimiento en su puesto anterior. A las 6 de la mañana del día de la audiencia, Carmen se preparó como si fuera a la reunión más importante de su carrera profesional. Eligió un traje azul marino de corte conservador, maquillaje discreto y joyas mínimas. Fernanda había enfatizado la importancia de proyectar una imagen de profesionalismo y estabilidad emocional. Recuerde, le dijo Fernanda mientras se dirigían al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Santa María va a intentar provocarla. Quiere que pierda la compostura frente al juez. No importa lo que diga sobre usted o lo que implique, mantenga la calma y la dignidad. El tribunal estaba ubicado en un edificio neoclásico en el centro histórico, cerca del Zócalo. Las salas de audiencia conservaban la solemnidad arquitectónica del siglo XIX, con techos altos, muros de cantera rosa y mobiliario de madera oscura que confería gravedad a los procesos legales. La sala 15 se llenó de tensión cuando Carmen y Eduardo se encontraron por primera vez desde la noche de la confrontación. Eduardo había seguido el consejo de Santa María y proyectaba la imagen de un hombre dolido pero digno. Vestía un traje gris oscuro, había perdido peso notablemente y mantenía una expresión de tristeza controlada. Rodrigo Santamaría llegó vestido como el gladiador legal que era. Traje negro de Armani, corbata roja que denotaba poder, gemelos de oro y un maletín de cuero italiano que costaba más que el salario mensual de la mayoría de los mexicanos. Su presencia llenaba la sala con una autoridad que había intimidado a cientos de opositores a lo largo de su carrera. El juez octavo de lo familiar, Lic. Salvador Mendoza Rivadeneira, era un hombre de 65 años con una reputación impecable de imparcialidad y conocimiento legal profundo. Había presidido algunos de los divorcios más mediáticos del país y era conocido por no dejarse influir por el prestigio de los abogados o el estatus económico de las partes. Se abre la audiencia para evaluar la solicitud de orden de restricción temporal presentada por el señor Eduardo Villalobos contra la señora Carmen Delgado. Anunció el juez con voz firme. Licenciado Santamaría, tiene la palabra para presentar sus argumentos. Santamaría se levantó con la gracia de un actor experimentado. Su señoría, estamos aquí para proteger la integridad física y emocional de mi cliente, quien ha sido víctima de un patrón sistemático de abuso psicológico por parte de su esposa. Durante los siguientes 30 minutos, Santamaría pintó un retrato de Carmen que la presentaba como una mujer obsesiva, controladora y emocionalmente abusiva. Describió supuestos incidentes donde ella había humillado públicamente a Eduardo, controlado sus finanzas personales y mostrado comportamientos obsesivos que habían deteriorado la salud mental de su esposo. Su señoría, mi cliente se vio forzado a buscar apoyo emocional fuera del matrimonio, debido al ambiente tóxico creado por la demandante. Los testigos que presentaremos confirmarán un patrón de comportamiento que constituye violencia doméstica psicológica. Carmen escuchaba con incredulidad cómo Santamaría transformaba sus virtudes en defectos y sus cuidados en control. Su dedicación al trabajo se volvía negligencia matrimonial. Su independencia financiera se convertía en abuso económico. Su atención a los detalles se transformaba en obsesión patológica. Cuando Fernanda tuvo la oportunidad de responder,
Lo hizo con la precisión de un cirujano y la pasión de alguien que defiende la verdad. Su señoría, lo que acabamos de escuchar es una fabricación elaborada para distraer la atención del verdadero problema. El demandado cometió bigamia, defraudó a su esposa de millones de pesos, y ahora intenta evitar las consecuencias legales de sus acciones convirtiendo a la víctima en victimaria. Fernanda presentó la evidencia meticulosamente. Los documentos bancarios que mostraban el fraude, las fotografías del segundo matrimonio, los testimonios de testigos creíbles que conocían a Carmen desde años y podían atestiguar sobre su carácter. Su señoría, mi cliente es una arquitecta reconocida internacionalmente, una mujer que ha construido su carrera con integridad y profesionalismo. La imagen que presenta la contraparte no corresponde con la realidad de una mujer que ha mantenido una reputación impecable durante 15 años de ejercicio profesional. El momento crucial llegó cuando Santamaría llamó a testificar a Joaquín Hernández, el jardinero. Joaquín, visiblemente nervioso, relató una historia ensayada sobre supuestos incidentes donde Carmen había gritado a Eduardo frente a él y había amenazado con despedirlo si no reportaba las actividades de su esposo. Señor Hernández, intervino Fernanda durante el contrainterrogatorio. ¿Recuerda exactamente cuándo ocurrieron estos incidentes? Joaquín vaciló, consultando notas escritas en su mano. Fue el mes pasado, creo. ¿El mes pasado? Su testimonio escrito dice que fue hace 3 meses. ¿Cuál es la fecha correcta? Bueno, han sido varios incidentes en diferentes fechas. Señor Hernández, ¿recibió usted algún pago por parte de los representantes legales del señor Villalobos? Santamaría se levantó inmediatamente. Objeción, su señoría. La pregunta es irrelevante. Su señoría, respondió Fernanda, es altamente relevante para evaluar la credibilidad del testimonio. El juez permitió la pregunta. Joaquín, sudando visiblemente, negó haber recibido pagos, pero su lenguaje corporal sugería lo contrario. Señor Hernández, ¿es cierto que tiene usted deudas pendientes con prestamistas privados por aproximadamente 50,000 pesos? Eso es. Eso no tiene que ver con mi testimonio. ¿Y es cierto que esas deudas fueron pagadas completamente la semana pasada? Joaquín se quedó en silencio, mirando desesperadamente a Santamaría en busca de ayuda. Fernanda continuó demoliendo sistemáticamente el testimonio de cada testigo de Eduardo. La mesera no pudo recordar detalles específicos sobre la supuesta cena donde Carmen había humillado a Eduardo, y cuando Fernanda le mostró los registros del restaurante, se reveló que Carmen y Eduardo no habían cenado allí en la fecha mencionada. El empleado bancario tampoco pudo sostener su historia cuando se confrontó con los registros electrónicos, que demostraban que él no había estado presente en las fechas de las supuestas transacciones conflictivas. Al final de la audiencia, que se extendió durante 5 horas, el juez Mendoza Rivadeneira tomó un receso de 30 minutos para evaluar la evidencia presentada por ambas partes. Carmen esperó en el pasillo del tribunal, sintiendo como si su vida entera estuviera siendo juzgada. Fernanda había hecho un trabajo brillante desacreditando a los testigos de Eduardo, pero Santamaría también había plantado semillas de duda sobre la estabilidad emocional de Carmen. Cuando el juez regresó a la sala, su expresión era inescrutable. Después de evaluar cuidadosamente la evidencia presentada por ambas partes, este tribunal encuentra que la solicitud de orden de restricción temporal carece de fundamento suficiente. Los testimonios presentados por el demandante muestran inconsistencias significativas y falta de credibilidad. Carmen sintió una oleada de alivio, pero el juez continuó. Sin embargo, dada la complejidad de las acusaciones mutuas y la evidencia presentada por ambas partes, este tribunal ordena que todas las cuentas bancarias conjuntas permanezcan congeladas hasta la resolución final del caso, y que ambas partes se abstengan de disponer de bienes matrimoniales sin autorización judicial. Era una victoria parcial para Carmen, pero Santamaría había logrado su objetivo secundario: ganar tiempo para que Eduardo continuara moviendo activos fuera del alcance de la jurisdicción mexicana. Al salir del tribunal, Fernanda y Carmen sabían que la verdadera batalla apenas comenzaba. Carmen, hoy ganamos esta escaramuza, pero Santamaría va a regresar con una estrategia aún más agresiva.
Tenemos que estar preparadas para cualquier cosa. Lo que ninguna de las dos podía imaginar era que su salvación vendría de una fuente completamente inesperada. Un notario público que había sido testigo silencioso de las transacciones fraudulentas de Eduardo y que poseía documentos que podrían cambiar completamente el curso del caso. 3 semanas después de la audiencia judicial, la guerra legal entre Carmen y Eduardo había escalado a niveles que ninguna de las partes había anticipado. Rodrigo Santamaría había cumplido su amenaza de intensificar sus tácticas, y la vida de Carmen se había convertido en un infierno de investigaciones privadas, acusaciones públicas y ataques sistemáticos a su reputación profesional. La estrategia de Santamaría se había vuelto multidimensional y despiadada. No solo estaba atacando a Carmen en el ámbito legal, sino que había orquestado una campaña de desprestigio que amenazaba con destruir el trabajo de toda su vida. Sus investigadores privados habían contactado a todos los clientes importantes del estudio de arquitectura, Delgado Asociados, insinuando que Carmen estaba enfrentando serios problemas legales y de estabilidad emocional, que podrían comprometer la finalización de sus proyectos. El daño había sido inmediato y devastador. 3 clientes importantes habían cancelado contratos por valor de más de 15 millones de pesos, alegando circunstancias imprevistas, pero claramente influenciados por la campaña de desinformación. El proyecto del centro comercial en Santa Fe, que representaba el contrato más lucrativo en la historia del estudio, había sido suspendido temporalmente mientras los inversionistas reevaluaban su posición. Carmen había perdido 8 kilos en un mes. Las ojeras que el maquillaje ya no podía disimular, el temblor involuntario en sus manos cuando estaba bajo estrés, y la tensión constante en sus hombros reflejaban el peso psicológico de la batalla que estaba librando. Su hermana Patricia había insistido en que se mudara temporalmente a su casa en la colonia Condesa, tanto por apoyo emocional como por seguridad, ya que los investigadores de Santamaría habían comenzado a seguirla con una persistencia que bordeaba el acoso. «No puedo creer que Eduardo haya llegado tan lejos», le confesó Carmen a Patricia una noche lluviosa de octubre, mientras ambas tomaban té de manzanilla en la cocina de la casa familiar donde habían crecido. La residencia de estilo colonial de los años 40 conservaba la calidez del hogar de su infancia, con sus pisos de talavera, vigas de madera expuesta, y el jardín interior que su madre había cuidado durante 30 años. Patricia, 3 años menor que Carmen, pero con una sabiduría práctica que siempre había complementado la naturaleza más idealista de su hermana, había estado documentando meticulosamente cada irregularidad en la campaña de Santamaría. Como periodista de investigación para el periódico Reforma, tenía contactos en el mundo legal y había estado discretamente investigando los métodos del famoso abogado. Carmen, lo que está haciendo Santamaría no es solo inmoral, es ilegal. He estado revisando algunos de sus casos anteriores, y hay un patrón claro de intimidación de testigos, manipulación de evidencia y soborno de funcionarios. El problema es que nadie se ha atrevido a denunciarlo formalmente, porque su poder e influencia son enormes. Patricia había descubierto que Santamaría mantenía relaciones muy cercanas con varios magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que había financiado campañas políticas de funcionarios clave en la Procuraduría General de Justicia, y que su bufete empleaba a familiares de jueces importantes como consultores, con salarios desproporcionalmente altos para las funciones que realizaban. Pero Carmen, también encontré algo interesante. Hay un notario público, Alejandro Herrera, que ha estado involucrado en varias transacciones sospechosas orquestadas por Santamaría. Mis fuentes en el registro público de la propiedad sugieren que Herrera podría estar dispuesto a hablar, pero tiene miedo de las represalias. Carmen recordó inmediatamente el sobre que había encontrado en el escritorio de Eduardo la noche del descubrimiento. El remitente era precisamente Notaría Pública número 47, Licunos Alejandro Herrera Morales. Patricia, tengo que contarle esto a la licenciada Márquez inmediatamente. Al día siguiente, en las oficinas de Hernández Márquez y Asociados, el equipo legal de Carmen se reunió para evaluar esta nueva información. Fernanda Márquez,
Había pasado la noche investigando todo lo que pudo encontrar sobre el licenciado Alejandro Herrera Morales, y lo que había descubierto era fascinante. Alejandro Herrera tiene 52 años, es notario público desde hace 20 años y tiene una reputación impecable en el gremio, reportó Fernanda revisando sus notas. Graduado de la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica, maestría en Derecho Civil por la Universidad Iberoamericana, y ha sido presidente de la Asociación Nacional del Notariado Mexicano. Ana Sofía Hernández, la socia senior, interrumpió con información adicional que había obtenido a través de sus propios contactos. Fernanda, mis fuentes me indican que Herrera ha estado bajo presión extrema de parte de Santa María durante los últimos 2 años. Aparentemente, Santa María tiene información comprometedora sobre el hijo de Herrera, que estuvo involucrado en un accidente automovilístico, donde murió una persona. La tragedia había ocurrido 1.5 años atrás. Alejandro Herrera Jr., de 25 años, había estado conduciendo bajo la influencia del alcohol y había atropellado mortalmente a un peatón en la colonia Roma Norte. El caso había sido manejado discretamente por Santa María, quien logró que los cargos fueran reducidos de homicidio culposo a lesiones graves mediante maniobras legales cuestionables y la manipulación de evidencia forense. Santa María salvó al hijo de Herrera de una condena de prisión, pero a cambio, ha estado utilizando al notario para legitimar transacciones fraudulentas. Continuó Ana Sofía. Herrera se ha visto forzado a autenticar documentos, certificar firmas falsas y validar contratos que sabe que son ilegales. Carmen sintió una mezcla de esperanza y aprensión. ¿Creen que estaría dispuesto a testificar a nuestro favor? Es arriesgado, respondió Fernanda. Si Herrera habla, Santa María podría revelar la información sobre su hijo y destruir tanto su carrera profesional como la libertad de su familia. Pero si no habla, seguirá siendo cómplice de fraudes cada vez más grandes. El equipo decidió que Ana Sofía Hernández sería quien se acercaría inicialmente a Herrera, aprovechando su reputación en el gremio legal y su conocimiento personal del notario. La reunión se programó para el día siguiente en un lugar neutral, el Hotel Four Seasons, en un salón privado donde pudieran hablar sin temor a ser escuchados por los investigadores de Santa María. Mientras tanto, Eduardo y Rodrigo Santamaría estaban preparando la siguiente fase de su estrategia en las oficinas de Santa María, Vega y Asociados. El ambiente en el despacho del abogado reflejaba la confianza de quien había ganado batallas similares docenas de veces. Las paredes exhibían nuevas fotografías. Santa María con el presidente de la República en un evento de recaudación de fondos, con el Procurador General de Justicia en una cena privada, con varios gobernadores estatales en una conferencia sobre justicia y desarrollo económico. Eduardo, hermano, las cosas van exactamente como planificamos, declaró Santa María, sirviéndose su acostumbrado whisky de Malta mientras revisaba los reportes de sus investigadores. Carmen está quebrada emocionalmente, su estudio está perdiendo clientes, y dentro de pocas semanas no tendrá recursos económicos para sostener una batalla legal prolongada. Eduardo, sin embargo, no compartía completamente el entusiasmo de su abogado. Las últimas semanas habían sido una revelación sobre su propia capacidad para la crueldad. Había observado cómo Santa María destruía sistemáticamente la vida de la mujer que había sido su compañera durante 12 años, y aunque sabía que era necesario para proteger su futuro con Vanessa, no podía evitar sentir cierto remordimiento. Rodrigo, ¿realmente es necesario destruir completamente su carrera profesional? Carmen nunca me hizo daño intencionalmente. Sus únicos errores fueron ser demasiado independiente y dedicada a su trabajo. Santa María lo miró con una expresión que mezclaba impaciencia con desdén. Eduardo, tu sentimentalismo va a ser tu perdición. Carmen no es la mujer dulce e ingenua que crees recordar. Contrató a Fernanda Márquez, que es una de las abogadas más agresivas del país. Si nosotros no la destruimos completamente, ella va a destruirte a ti. Para demostrar su punto, Santa María abrió un folder con documentos recientes. Mira esto. Márquez ha estado investigando nuestras finanzas, nuestros métodos, incluso mi vida personal. Tiene investigadores siguiendo a mis empleados,
revisando mis casos anteriores, buscando cualquier irregularidad que pueda usar en nuestra contra. Los documentos mostraban que el equipo de Fernanda había sido tan meticuloso como el de Santa María. Habían identificado un patrón de comportamiento en los casos manejados por el famoso abogado. Intimidación sistemática de testigos contrarios, pagos sospechosos a funcionarios públicos y manipulación de evidencia documental. Además, continuó Santa María, tengo información de que están intentando contactar a Alejandro Herrera. Ese maldito notario tiene información que podría comprometer varios de nuestros casos, no solo el tuyo. Eduardo frunció el ceño. ¿Qué tipo de información? Herrera ha estado presente en todas las transacciones importantes que hemos realizado durante los últimos 2 años. Sabe sobre las cuentas offshore, los documentos falsificados, las propiedades registradas bajo nombres ficticios. Si decide hablar, no solo tu caso estará en peligro, sino que mi carrera entera podría colapsar. La realidad de la situación comenzó a cristalizarse para Eduardo. No estaba simplemente involucrado en un divorcio complicado. Se había convertido en parte de una red de corrupción y fraude que se extendía mucho más allá de sus problemas matrimoniales. ¿Qué vamos a hacer si Herrera decide cooperar con Carmen? Santa María sonrió con la frialdad de un depredador experimentado. Herrera no va a hablar. Su hijo está en libertad condicional, y yo tengo toda la evidencia original del accidente que lo enviaría directamente a prisión. Además, tengo fotografías y documentos que demuestran que Herrera ha sido cómplice consciente de fraude durante años. Si intenta traicionarnos, destruiré tanto su carrera como la libertad de su familia. Y si eso no es suficiente para detenerlo, entonces tendremos que ser más creativos. Tengo contactos que pueden hacer que Herrera enfrente una auditoría fiscal exhaustiva, una investigación ética del Colegio de Notarios, incluso problemas penales relacionados con su participación en nuestras transacciones. Un notario público enfrentando cargos criminales no solo pierde su licencia, sino que enfrenta años de prisión. La reunión entre Ana Sofía Hernández y Alejandro Herrera se llevó a cabo en una suite privada del Hotel Four Seasons la tarde siguiente. El notario llegó visiblemente nervioso, vestido de manera conservadora con un traje gris oscuro y corbata azul marino. A los 52 años, Herrera mantenía la dignidad y prestancia que caracterizaban a los notarios públicos mexicanos, pero las líneas de preocupación en su rostro y el ligero temblor en sus manos revelaban la presión bajo la que había estado viviendo. Ana Sofía había elegido el lugar cuidadosamente. El Hotel Four Seasons tenía excelentes medidas de seguridad, múltiples salidas, y la posibilidad de verificar que no estuvieran siendo vigilados. Además, la suite tenía equipos antiescucha que habían sido instalados por recomendación de los investigadores del bufete. Licenciado Herrera, gracias por aceptar esta reunión. Sé que representa un riesgo considerable para usted. Herrera se sirvió café con manos ligeramente temblorosas. Licenciada Hernández, he estado esperando esta oportunidad durante meses. Lo que Santa María me ha obligado a hacer va contra todo lo que represento como notario público, pero el bienestar de mi hijo ha estado en juego. Durante las siguientes 2 horas, Herrera reveló detalles que superaron las expectativas más optimistas del equipo de Carmen. No solo había sido forzado a autenticar las transacciones fraudulentas de Eduardo, sino que poseía copias de todos los documentos originales, grabaciones de conversaciones donde Santa María admitía la naturaleza ilegal de las operaciones y evidencia de una red de corrupción que involucraba a funcionarios públicos, otros abogados y empresarios prominentes. Santa María me obligó a certificar la venta de 3 propiedades que Eduardo había puesto a nombre de empresas fantasma, explicó Herrera, abriendo un maletín de cuero que contenía cientos de documentos. Estas propiedades fueron vendidas a precios artificialmente bajos, a compradores que inmediatamente las revendieron a su valor real, permitiendo que Eduardo trasladara millones de pesos fuera del patrimonio matrimonial. Los documentos mostraban una sofisticación en el fraude que impresionó incluso a Ana Sofía, quien había visto casos complejos durante 30 años de carrera legal. Eduardo no solo había defraudado a Carmen, sino que había creado un esquema de lavado de dinero que involucraba múltiples jurisdicciones,
y violaba tanto leyes fiscales mexicanas como estadounidenses. Pero esto es solo una parte de lo que Santamaría me ha obligado a hacer, continuó Herrera. En el último año, he autenticado documentos para otros clientes suyos que involucran corrupción política, lavado de dinero del narcotráfico y evasión fiscal por cantidades que ascienden a cientos de millones de pesos. Ana Sofía se dio cuenta de que estaban ante un caso que podría ser mucho más grande que el divorcio de Carmen y Eduardo. La información que poseía Herrera podría desmantelar una de las redes de corrupción legal más importantes del país. Licenciado Herrera, ¿estaría dispuesto a testificar formalmente sobre todo esto? Herrera guardó silencio durante varios minutos, claramente luchando con la decisión más importante de su vida. Licenciada Hernández, si testifico contra Santamaría, mi hijo irá a prisión y mi carrera se terminará. Pero si no lo hago, seguiré siendo cómplice de crímenes cada vez peores. He perdido el sueño durante meses pensando en las familias que han sido destruidas por los fraudes que he ayudado a legitimar. Entiendo su dilema, y no puedo prometerle que testificar será fácil o que no tendrá consecuencias. Pero puedo prometerle que haremos todo lo posible para protegerlo a usted y a su familia, y que su testimonio podría salvar a muchas otras víctimas de Santamaría. Herrera tomó una decisión que requirió un coraje extraordinario. Voy a testificar, pero necesito garantías de protección para mi hijo y para mi familia. Las tendrá. Vamos a coordinar con la Procuraduría General de Justicia para incluir a su familia en un programa de protección de testigos. También vamos a asegurar que su hijo reciba representación legal independiente para renegociar su situación legal sin la influencia de Santamaría. Durante las siguientes 3 horas, Herrera proporcionó detalles específicos sobre docenas de transacciones fraudulentas. Ana Sofía grabó todo con el consentimiento del notario y fotografió cada documento que él había traído. La evidencia era abrumadora y completamente documentada, pero la pieza más importante de información llegó casi al final de la reunión. Licenciada Hernández, hay algo más que debe saber. Santamaría está planeando salir del país la próxima semana. Tiene un jet privado reservado para volar a Suiza el viernes, y según conversaciones que escuché accidentalmente, planea quedarse allí indefinidamente si su situación legal se complica. ¿Eduardo está planeando acompañarlo? No estoy seguro, pero sé que Vanessa ya está en Europa. Eduardo ha estado transfiriendo dinero a cuentas suizas durante las últimas 2 semanas, y tiene pasaportes falsificados que le permitirían asumir una nueva identidad. La información cambió completamente la urgencia del caso. Si Eduardo y Santamaría lograban salir del país, la posibilidad de recuperar los activos robados y obtener justicia se volvería prácticamente nula. Ana Sofía contactó inmediatamente a Fernanda y Carmen para organizar una reunión de emergencia. Esa misma noche, en las oficinas del bufete, el equipo legal trabajó hasta el amanecer preparando una estrategia que había evolucionado de un caso de divorcio a una investigación criminal de gran escala. Carmen, lo que tenemos aquí es evidencia para procesos penales contra Eduardo por bigamia, fraude y lavado de dinero, y contra Santamaría por una lista de delitos que incluye soborno, intimidación de testigos y conspiración criminal, explicó Fernanda, rodeada de documentos esparcidos sobre la mesa de conferencias. ¿Qué significa esto prácticamente? Significa que vamos a la Procuraduría General mañana por la mañana a presentar denuncias penales formales. También vamos a solicitar órdenes de arraigo para evitar que Eduardo y Santamaría salgan del país, y órdenes de aseguramiento para congelar todas las cuentas bancarias y propiedades asociadas con ellos. Ana Sofía agregó información crucial. Carmen, también significa que usted ya no es solo la víctima en un caso de divorcio. Se ha convertido en la pieza clave para desmantelar una organización criminal que ha estado operando durante años. La magnitud de la situación comenzó a asentarse en Carmen. Había comenzado simplemente tratando de divorciarse de un esposo infiel, pero ahora se encontraba en el centro de un caso que podría cambiar el panorama de la justicia en México. ¿Qué riesgos implica esto para mí? Los riesgos son significativos, admitió Fernanda. Santamaría ya ha demostrado que está dispuesto a usar tácticas extremadamente agresivas. Cuando se dé cuenta de lo que estamos haciendo,
Va a intentar destruirla de cualquier manera posible. Pero Carmen, intervino Ana Sofía, también significa que ya no está luchando sola. La Procuraduría General va a asignar recursos significativos a este caso, incluyendo protección para testigos clave como usted y el notario Herrera. Carmen tomó la decisión que definiría no solo su futuro personal, sino potencialmente el destino de muchas otras víctimas de la red de corrupción de Santa María. Hagámoslo. Quiero que Eduardo y Santa María enfrenten las consecuencias completas de lo que han hecho. Lo que ninguna de ellas podía anticipar era que Santa María ya sabía sobre la reunión con Herrera y estaba preparando una contraofensiva que pondría en peligro no solo la integridad del caso, sino la seguridad física de todos los involucrados. A las 5 de la madrugada, mientras Carmen finalmente regresaba a casa de su hermana para intentar dormir unas pocas horas, investigadores privados de Santa María fotografiaron su llegada. El abogado había decidido que era momento de elevar la guerra a un nivel completamente nuevo. En su oficina, Rodrigo Santamaría terminaba de revisar los reportes de vigilancia de las últimas 24 horas. Sus investigadores habían logrado identificar la reunión en el Four Seasons, y aunque no habían podido escuchar la conversación, la duración de la reunión y la presencia de Ana Sofía Hernández confirmaban sus peores temores. Herrera nos traicionó, murmuró, aplastando su puro cubano en un cenicero de cristal de baccarat. Bien, si quiere jugar a ser héroe, le vamos a mostrar lo que les pasa a los héroes en el mundo real. Santa María activó su teléfono satelital encriptado y realizó 3 llamadas. La primera fue a un contacto en la Procuraduría General para advertirle sobre las denuncias que se presentarían y solicitar que fueran asignadas a fiscales cooperativos. La segunda fue a un equipo de investigadores especializados en trabajos delicados. La tercera fue a Eduardo. Eduardo, necesitas estar en mi oficina en 1 hora. La situación ha cambiado dramáticamente y tenemos que implementar nuestro plan de contingencia inmediatamente. Cuando Eduardo llegó a la Torre Reforma a las 6 de la madrugada, encontró a Santa María en un estado de actividad frenética que nunca había visto antes. El abogado tenía múltiples teléfonos sonando simultáneamente, documentos siendo destruidos en 3 trituradoras industriales y empleados empacando archivos completos en cajas que serían trasladadas a ubicaciones seguras. Eduardo Herrera se volvió contra nosotros. Carmen y sus abogadas van a presentar denuncias penales esta mañana y van a solicitar órdenes de arraigo. Tenemos quizás 6 horas antes de que esto se convierta en un desastre total. ¿Qué significa eso? Significa que te vas del país hoy. Tu vuelo sale a las 2 de la tarde hacia Miami y de ahí a Zúrich. Vanessa te está esperando y todas las cuentas suizas están listas para recibir las últimas transferencias. Eduardo sintió pánico. ¿Y mi vida aquí? ¿Mi empresa? ¿Mis propiedades? Tu vida aquí se terminó en el momento en que decidiste robar a Carmen. Si te quedas vas a pasar los próximos 10 años en prisión. Si te vas ahora, puedes vivir cómodamente en Europa con Vanessa y su hijo. ¿Y tú qué vas a hacer? Santa María sonrió con la frialdad de un tiburón. Yo me voy a quedar y pelear. Tengo demasiados secretos de demasiada gente importante como para que me abandonen. Pero primero, vamos a enviar un mensaje muy claro a Carmen y sus abogadas sobre lo que pasa cuando alguien intenta destruir a Rodrigo Santamaría. Las siguientes horas serían cruciales para determinar si la justicia prevalecería sobre la corrupción, o si Santamaría lograría una vez más manipular el sistema para protegerse a sí mismo y a sus clientes. Carmen estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente la determinación y los recursos de su adversario, pero también estaba a punto de descubrir que no todos los funcionarios públicos eran corruptibles, y que algunas batallas, por difíciles que sean, valían la pena luchar hasta el final. El amanecer del viernes 15 de noviembre se alzó sobre la Ciudad de México con una claridad inusual, como si el smog que tradicionalmente cubría el valle hubiera sido barrido por los vientos del cambio que estaban a punto de transformar no solo la vida de Carmen Delgado, sino el panorama de la justicia mexicana. Carmen había dormido apenas 2 horas en casa de su hermana Patricia,
pero despertó con una determinación férrea que contrastaba con el agotamiento físico que había acumulado durante meses de batalla legal. A las 6 de la mañana, su teléfono sonó con una llamada de Fernanda Márquez que cambiaría completamente el curso de los acontecimientos. «Carmen, tenemos una situación de emergencia. Mis contactos en la Procuraduría me informan que Santa María activó una red de funcionarios corruptos durante la noche. Está intentando que las denuncias que presentaremos hoy sean asignadas al fiscal Ramírez Soto, quien tiene un historial de archivar casos sensibles a cambio de favores políticos». Carmen se incorporó en la cama, sintiendo cómo la adrenalina reemplazaba instantáneamente el cansancio. «¿Qué podemos hacer?» Ana Sofía logró contactar al procurador general directamente a través de un amigo común. «Tenemos una reunión a las 8 de la mañana en su oficina privada, antes de que Santa María pueda implementar completamente sus maniobras de influencia». Mientras Carmen se preparaba para lo que podría ser el día más importante de su vida, a solo 15 kilómetros de distancia, en las oficinas de Santa María, Vega y Asociados, se desarrollaba una escena de caos controlado que habría sido digna de una película de suspense. Rodrigo Santamaría había trabajado toda la noche implementando un plan de contingencia que había desarrollado durante años para protegerse de situaciones exactamente como la que ahora enfrentaba. La oficina se había transformado en un centro de operaciones de crisis. 3 trituradoras industriales funcionaban sin parar, destruyendo documentos comprometedores de docenas de casos. Un equipo de especialistas en tecnología estaba borrando sistemáticamente servidores, discos duros y copias de seguridad que contenían evidencia de las actividades ilícitas del bufete. Simultáneamente, contadores forenses trasladaban activos financieros a cuentas offshore, que habían sido establecidas específicamente para emergencias. Eduardo había llegado a las 5 de la mañana con 2 maletas, luciendo como un hombre que había envejecido 10 años en las últimas semanas. Sus ojos mostraban la mirada perdida de alguien que finalmente comprendía la magnitud de las decisiones que había tomado y sus consecuencias inevitables. «Rodrigo, ¿realmente crees que Carmen llegue tan lejos? Después de 12 años de matrimonio, quizás podríamos negociar algo». Santa María interrumpió bruscamente mientras supervisaba la destrucción de un archivo completo. «Eduardo, tu ingenuidad va a ser tu perdición hasta el final. Carmen ya no es tu esposa traicionada buscando venganza. Se ha convertido en el arma que la Procuraduría va a usar para desmantelar toda nuestra operación. No hay negociación posible». El abogado se dirigió a su caja fuerte principal y extrajo varios pasaportes con diferentes identidades, tarjetas de crédito no rastreables y documentos de viaje que mostraban la sofisticación de su red de escape. Eduardo observó con fascinación y horror cómo Santa María revelaba una infraestructura de huida que había estado preparando durante años. «Tu vuelo sale en 6 horas hacia Miami, y de ahí a Zúrich. Vanessa te está esperando en el aeropuerto de Ginebra con documentos suizos que te permitirán establecer residencia permanente. Las cuentas bancarias contienen suficiente dinero para que vivas cómodamente el resto de tu vida, siempre y cuando nunca regreses a México. ¿Y si decido quedarme y enfrentar las consecuencias?» Santa María se detuvo en su frenética actividad y miró a Eduardo con una expresión que combinaba incredulidad con desdén. «Eduardo, si decides quedarte, no solo irás a prisión por bigamia, fraude y lavado de dinero. Yo personalmente me aseguraré de que enfrentes cargos adicionales por narcotráfico y crimen organizado. Tengo documentos que puedo fabricar que te conectarán con carteles de drogas, y contactos en la DEA que pueden hacer que enfrentes cargos en Estados Unidos también». La amenaza era clara y aterradora. Eduardo comprendió finalmente que no era simplemente un cliente de Santa María. Había sido convertido en un peón descartable en un juego mucho más grande y peligroso de lo que había imaginado. Mientras esto ocurría en la Torre Reforma, en las oficinas de la Procuraduría General de la República, Carmen, Fernanda y Ana Sofía se reunían con el Procurador General, licenciado Arturo Mendoza Villarreal, un hombre de 65 años con una reputación incuestionable de integridad y valentía. Mendoza Villarreal había sido nombrado al cargo después de una carrera distinguida como juez federal y había llegado con el mandato presidencial específico de limpiar la corrupción en el sistema de justicia mexicano.
El procurador había revisado personalmente durante la madrugada toda la evidencia proporcionada por el equipo de Carmen, y su expresión reflejaba tanto indignación como determinación. Licenciadas Márquez y Hernández, lo que ustedes han documentado aquí representa uno de los casos de corrupción legal más significativos en la historia moderna de México. Santa María ha estado operando una organización criminal disfrazada de bufete jurídico y ha comprometido la integridad de nuestro sistema de justicia durante años. Mendoza Villareal había dirigido investigaciones contra carteles de drogas, políticos corruptos y empresarios que evadían impuestos, pero incluso él estaba impresionado por la sofisticación y el alcance de la red criminal de Santa María. Señora Delgado, quiero que comprenda que al presentar esta denuncia, usted se está convirtiendo en la pieza clave para desmantelar una organización que ha causado daño a cientos, posiblemente miles de víctimas durante la última década. Esto va mucho más allá de su caso personal. Carmen había llegado a la reunión vestida con el mismo traje azul marino que había usado en la primera audiencia, pero su actitud había evolucionado completamente. Ya no era la arquitecta traicionada buscando justicia personal. Se había transformado en una mujer determinada a asegurar que ninguna otra familia sufriera lo que ella había experimentado. Señor procurador, cuando descubrí la traición de mi esposo, solo quería recuperar lo que era mío y seguir adelante con mi vida. Pero lo que he aprendido durante estos meses es que Eduardo y Santa María son solo la punta del iceberg de un sistema que permite que personas sin escrúpulos destruyan vidas con total impunidad. Estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para asegurar que esto termine. Fernanda presentó meticulosamente toda la evidencia, los documentos originales proporcionados por Alejandro Herrera, las grabaciones de conversaciones comprometedoras, los registros bancarios que mostraban transferencias fraudulentas y testimonios de otras víctimas que habían comenzado a surgir después de que la investigación se hiciera conocida en círculos legales. Procurador, tenemos evidencia documental de más de 50 casos donde Santa María utilizó métodos ilegales: soborno de funcionarios, intimidación de testigos, falsificación de documentos oficiales y lavado de dinero por cantidades que superan los 500 millones de pesos. Ana Sofía agregó información que había recopilado durante su investigación nocturna. También tenemos evidencia de que Santa María ha estado colaborando con carteles de drogas para lavar dinero del narcotráfico a través de transacciones inmobiliarias aparentemente legítimas. El notario Herrera tiene documentos que prueban que al menos 20 propiedades en zonas turísticas fueron compradas con dinero del narco y luego vendidas a inversionistas extranjeros legítimos. El procurador general tomó la decisión que marcaría un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en México. Vamos a asignar este caso a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, con apoyo directo de la Policía Federal y coordinación con autoridades internacionales. También vamos a implementar inmediatamente órdenes de arraigo para Santa María, Eduardo Villalobos y todos los asociados identificados en la investigación. Lo que ni Carmen ni su equipo legal sabían era que Santa María había interceptado comunicaciones de la Procuraduría y ya sabía sobre la reunión. Sus contactos corruptos en el gobierno le habían proporcionado información en tiempo real y estaba implementando medidas desesperadas para neutralizar la amenaza. A las 9 de la mañana, mientras Carmen salía de la Procuraduría con órdenes judiciales que congelarían todos los activos de Eduardo y permitirían su arresto inmediato, Santa María realizaba una llamada que demostraría hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger su imperio criminal. Necesito que el problema del notario Herrera sea resuelto permanentemente, le dijo a un contacto cuya identidad permanecería oculta. Y quiero que Carmen Delgado comprenda que hay consecuencias por interferir en asuntos que no le competen. Alejandro Herrera había pasado la noche en un hotel seguro bajo protección policial, pero a las 10 de la mañana recibió una llamada que cambió completamente su perspectiva sobre la situación. «Papá, necesito verte inmediatamente», le dijo su hijo con voz desesperada. «Hay hombres que dicen que trabajan para Santa María. Me tienen en algún lugar y dicen que si no retiras tu testimonio, van a...». La llamada se cortó abruptamente.
Herrera intentó llamar de vuelta, pero el teléfono de su hijo había sido desconectado. En pánico, contactó inmediatamente a Ana Sofía Hernández. Licenciada, han secuestrado a mi hijo. Santa María cumplió su amenaza. La situación había escalado de batalla legal a crisis de seguridad nacional. Ana Sofía contactó inmediatamente a la Policía Federal, que activó protocolos de emergencia para localizar al hijo del notario y neutralizar la amenaza de Santa María. Pero Santa María había subestimado la determinación del Procurador General Mendoza Villarreal. En lugar de intimidarse por las tácticas de escalada, Mendoza Villarreal las interpretó como confirmación de que estaban enfrentando exactamente el tipo de organización criminal que había jurado desmantelar. Activamos la Operación Martillo de la Justicia, ordenó a sus comandantes. Quiero arrestos simultáneos de todos los objetivos identificados, aseguramientos de todas las propiedades asociadas y coordinación inmediata con Interpol para evitar que alguien escape del país. A las 11 de la mañana, equipos especiales de la Policía Federal se dirigían simultáneamente hacia 12 ubicaciones diferentes en la Ciudad de México. El objetivo principal era la Torre Reforma, donde Santa María continuaba supervisando la destrucción de evidencia, sin darse cuenta de que edificio ya estaba rodeado. Carmen recibió la llamada de Fernanda cuando se dirigía de regreso a casa de su hermana. Carmen necesita ir inmediatamente a una ubicación segura. La situación ha escalado y Santa María está usando tácticas extremadamente peligrosas. ¿Qué está pasando? Secuestraron al hijo del notario Herrera para intimidarlo. La Policía Federal está realizando operativos masivos, y existe la posibilidad de que Santa María intente tomar represalias contra usted también. Carmen sintió por primera vez desde el inicio de esta pesadilla un miedo genuino por su seguridad física. Había estado tan concentrada en la batalla legal que no había considerado completamente que Santa María pudiera recurrir a la violencia directa. Fernanda, ¿dónde puedo estar segura? Venga directamente a nuestras oficinas. Tenemos seguridad privada y coordinación directa con la Policía Federal. No se detenga en ningún lado y no hable con nadie hasta llegar aquí. Mientras Carmen se dirigía hacia las oficinas del bufete con el corazón palpitando, en la Torre Reforma se desarrollaba una escena que sería recordada como uno de los momentos más dramáticos en la historia legal mexicana. Rodrigo Santamaría estaba en su oficina del piso 40, cuando sus asistentes comenzaron a reportar actividad policial inusual en el lobby del edificio. Su experiencia en crisis legales le permitió reconocer inmediatamente que se trataba de un operativo coordinado. Evacuación de emergencia, ordenó a su equipo. Implementen el protocolo Omega inmediatamente. El protocolo Omega era un plan de escape que Santa María había desarrollado años atrás para exactamente esta situación. Incluía rutas de evacuación alternativas, documentos de identidad falsos, vehículos no registrados y cuentas bancarias de emergencia. Pero cuando intentó activar el elevador privado que lo llevaría directamente al garage subterráneo, descubrió que el edificio había sido bloqueado completamente. Eduardo, que había estado esperando en la oficina para recibir las instrucciones finales para su escape, entró en pánico total al ver policías federales emergiendo de las escaleras de emergencia. «Rodrigo, ¿qué hacemos? Están en todos los pisos». Santa María mantuvo su compostura con la frialdad de alguien que había enfrentado crisis similares. «Eduardo, hay un helipuerto en el techo. Si podemos llegar allí, tengo un helicóptero en stand-by que puede llevarnos fuera de la ciudad». Los dos hombres se dirigieron hacia las escaleras que llevaban al techo, pero fueron interceptados en el piso 42 por agentes de la Policía Federal, equipados con chalecos antibalas y armas de asalto. «¡Alto! Policía Federal! Manos arriba y contra la pared». La detención de Rodrigo Santamaría fue transmitida en vivo por medios de comunicación nacionales e internacionales. Las imágenes del abogado más poderoso de México siendo arrestado en su propia torre se convirtieron en símbolo del cambio que estaba ocurriendo en el país. Eduardo fue arrestado simultáneamente, enfrentando cargos que incluían bigamia, fraude, lavado de dinero y conspiración criminal. Su sueño de escapar a Europa con Vanessa había terminado en las escaleras del edificio donde había planificado su nueva vida.
Mientras los arrestos se desarrollaban en la Torre Reforma, equipos especializados de rescate localizaron al hijo de Alejandro Herrera en una casa de seguridad en las afueras de la ciudad. Los secuestradores fueron arrestados sin resistencia, y el joven fue liberado ileso aunque emocionalmente traumatizado. Carmen llegó a las oficinas de Hernández, Márquez y Asociados para encontrar un ambiente de celebración contenida. Las pantallas de televisión mostraban cobertura continua de los arrestos, y los teléfonos sonaban constantemente con llamadas de medios de comunicación solicitando entrevistas. «Carmen», le dijo Fernanda, con una sonrisa que mezclaba alivio con triunfo, «acabamos de ganar no solo su caso, sino una batalla que va a cambiar el sistema de justicia en México». Ana Sofía agregó información que acababa de recibir del Procurador General. «Los arrestos han sido exitosos, y tenemos evidencia suficiente para procesar a Santa María por más de 50 delitos diferentes. También arrestaron a 8 funcionarios públicos corruptos que estaban en su nómina». Pero la victoria legal era solo una parte de la transformación que Carmen había experimentado. Durante los meses de batalla, había descubierto una fortaleza interior que no sabía que poseía, y había comprendido que su caso personal había sido la clave para exponer una red de corrupción que había estado causando daño a la sociedad durante años. «¿Qué pasa ahora con mis activos?», preguntó Carmen, aunque ya no era su preocupación principal. «Todos los bienes que Eduardo transfirió ilegalmente serán recuperados y devueltos a usted. Las autoridades suizas están cooperando para repatriar los fondos que fueron transferidos a cuentas offshore. Probablemente recupere no solo lo que Eduardo le robó, sino también compensaciones adicionales por daños». Fernanda continuó explicando las implicaciones más amplias. «Carmen, su caso ha establecido precedentes legales que van a proteger a futuras víctimas de fraude matrimonial. También ha demostrado que es posible enfrentar y vencer la corrupción, sin importar qué tan poderosos sean los adversarios». 3 semanas después, Carmen se encontraba de pie en la terraza de su casa en las lomas de Chapultepec, observando el atardecer sobre la Ciudad de México. La casa que había diseñado con tanto amor años atrás, finalmente se sentía como hogar otra vez. Las líneas limpias, los espacios abiertos y la integración con el jardín reflejaban no solo su estilo arquitectónico, sino su nueva perspectiva sobre la vida: claridad, honestidad y armonía entre lo interno y lo externo. Su estudio de arquitectura no solo había recuperado todos los clientes que había perdido durante la crisis, sino que había recibido múltiples ofertas de proyectos internacionales. Su reputación había evolucionado de exitosa arquitecta a símbolo de integridad y valentía, y empresarios de todo el mundo querían asociarse con alguien que había demostrado principios inquebrantables bajo presión extrema. Mónica, su asistente, había preparado café y se unió a Carmen en la terraza para revisar los planes del nuevo proyecto más ambicioso de su carrera: un centro de justicia y derechos humanos en la Ciudad de México, que sería financiado por una coalición de organizaciones internacionales. «Arquitecta, llegaron 3 invitaciones más para conferencias internacionales sobre ética profesional y lucha contra la corrupción. Una en Harvard, otra en Oxford y la tercera en la Universidad de la Sorbona». Carmen sonrió, recordando cómo hace un año su única preocupación era completar proyectos comerciales y mantener la armonía en su matrimonio. «Mónica, acepta las 3. Creo que tenemos una historia importante que compartir con el mundo». El destino de Eduardo y Santa María había sido decidido por la justicia de manera definitiva. Eduardo había sido sentenciado a 12 años de prisión por bigamia, fraude y lavado de dinero. Su imperio empresarial había sido desmantelado completamente, y todos sus activos habían sido utilizados para compensar a las víctimas de sus fraudes. Vanessa Montenegro había sido arrestada en Suiza y extraditada a México, donde enfrentaba cargos por complicidad en lavado de dinero. Rodrigo Santamaría había recibido una sentencia de 25 años de prisión, la máxima permitida por la ley mexicana para los delitos que había cometido. Su bufete había sido cerrado permanentemente, y todos sus activos habían sido confiscados para crear un fondo de compensación para las víctimas de sus casos fraudulentos.
Pero quizás la consecuencia más importante del caso había sido la reforma del sistema de justicia que se implementó como resultado directo de las revelaciones. El Congreso mexicano aprobó la Ley Carmen Delgado, que establecía protecciones específicas para víctimas de fraude matrimonial, creaba mecanismos de supervisión más estrictos para bufetes jurídicos, implementaba penalidades severas para abogados que utilizaran métodos ilegales. Alejandro Herrera, el notario cuyo valor había sido crucial para exponer la verdad, recibió reconocimiento nacional por su integridad. Su hijo fue absuelto de todos los cargos relacionados con el accidente automovilístico, después de que se determinó que la evidencia había sido manipulada por Santa María. La familia Herrera pudo finalmente vivir libre de las amenazas que habían dominado sus vidas durante años. Un año después de los arrestos, Carmen recibió una carta que la emocionó profundamente. Era de una mujer llamada Esperanza Rodríguez, quien había sido víctima de un esquema de fraude similar orquestado por otro abogado corrupto en Guadalajara. Señora Delgado, decía la carta, su valentía para enfrentar a Santa María y exponer la corrupción me dio el valor para luchar contra el abogado que defraudó a mi familia. Gracias a los precedentes establecidos por su caso, pude recuperar la casa que había pertenecido a mi familia durante generaciones. Usted no solo salvó su propia vida, sino que salvó la mía también. Carmen guardó la carta en un archivo especial que había creado para correspondencia similar. Durante los meses siguientes a los arrestos, había recibido cientos de cartas de personas que habían sido inspiradas por su historia para enfrentar injusticias en sus propias vidas. Una tarde de diciembre, mientras Carmen trabajaba en los planos finales del Centro de Justicia, recibió una visita inesperada. Era Patricia, su hermana, acompañada por un hombre que Carmen no reconoció inmediatamente. Carmen, quiero presentarte al doctor Alejandro Morales. Es psicólogo forense y ha estado investigando el impacto de casos como el tuyo en la sociedad mexicana. Dr. Morales era un hombre de aproximadamente 45 años, con una presencia tranquila y ojos inteligentes que reflejaban compasión genuina. Carmen se sintió inmediatamente cómoda en su presencia. Señora Delgado, he estado siguiendo su caso desde el principio, no solo por su importancia legal, sino por lo que representa como ejemplo de transformación personal y social. Me preguntaba si estaría interesada en colaborar en un libro que documente su experiencia y las lecciones que pueden ayudar a otras víctimas de situaciones similares. Carmen consideró la propuesta cuidadosamente. Había rechazado docenas de ofertas de medios de comunicación para contar su historia, pero la aproximación académica y terapéutica del Dr. Morales le parecía diferente. Dr. Morales, si escribimos este libro, tiene que incluir no solo mi historia, sino las historias de todas las víctimas de Santa María y otros abogados corruptos. También tiene que ofrecer recursos prácticos para personas que enfrentan situaciones similares. Exactamente lo que tenía en mente. Su caso demostró que es posible enfrentar la corrupción y ganar, pero también reveló los costos emocionales y las estrategias de supervivencia necesarias para navegar un sistema que está diseñado para proteger a los poderosos. Durante los siguientes meses, Carmen y Dr. Morales trabajaron en el libro que se convertiría en Martillo de la Justicia, una arquitecta contra la corrupción. El libro no solo documentaba la batalla legal de Carmen, sino que proporcionaba guías prácticas para víctimas de fraude, análisis psicológico de las tácticas de manipulación utilizadas por abogados corruptos, y recursos para reconstruir la vida después de traiciones devastadoras. 2 años después del inicio de su pesadilla, Carmen se encontraba en el podio del auditorio principal de Harvard Law School, dirigiéndose a una audiencia de estudiantes de derecho, profesores y profesionales legales de todo el mundo. Cuando descubrí la traición de mi esposo, comenzó su conferencia. Mi único objetivo era recuperar lo que era mío y seguir adelante. No tenía idea de que esa decisión me convertiría en parte de una batalla mucho más grande contra la corrupción sistemática en mi país. La audiencia escuchaba con atención absoluta, mientras Carmen describía no solo los eventos legales, sino las transformaciones personales que había experimentado. Aprendí que la justicia no es algo que se nos da automáticamente. Es algo que tenemos que construir activamente.
defendiendo nuestros principios incluso cuando el costo parece demasiado alto. También aprendí que ninguna batalla individual es realmente individual. Cuando luchamos por la justicia, luchamos por todas las víctimas que vinieron antes que nosotros y por todas las que vendrán después. Después de la conferencia, una estudiante de Derecho de tercer año se acercó a Carmen con lágrimas en los ojos. Señora Delgado, mi madre fue víctima de un esquema de fraude similar en Colombia. Su historia me ha inspirado a especializarme en Derecho de Víctimas cuando me gradúe. Quiero ser parte de la solución. Era exactamente el tipo de impacto que Carmen había esperado lograr. Su historia no solo había transformado su propia vida, sino que estaba inspirando a una nueva generación de profesionales legales comprometidos con la integridad y la justicia. 5 años después del inicio de su caso, Carmen se había convertido en una figura reconocida internacionalmente en la lucha contra la corrupción legal. Su estudio de arquitectura había evolucionado para incluir un departamento especializado en el diseño de edificios judiciales y centros de derechos humanos. Sus diseños reflejaban sus valores: transparencia, accesibilidad y dignidad para todas las personas que buscaban justicia. El centro de justicia que había diseñado en la Ciudad de México se había convertido en modelo para proyectos similares en América Latina. Su arquitectura incorporaba elementos que promovían la transparencia, paredes de vidrio que permitían que los ciudadanos observaran los procesos legales, espacios abiertos que eliminaban jerarquías intimidantes y tecnología integrada que documentaba automáticamente todos los procedimientos para evitar irregularidades. Una tarde de primavera, mientras Carmen revisaba los planos para un nuevo centro de justicia en Santiago de Chile, recibió una llamada que la sorprendió completamente. Arquitecta Delgado, habla el secretario general de las Naciones Unidas. Nos gustaría invitarla a servir como embajadora especial de la ONU para la lucha contra la corrupción en sistemas de justicia. Carmen había recibido múltiples reconocimientos internacionales, pero esta invitación representaba la validación más importante de su trabajo y su compromiso con la justicia global. Señor secretario general, sería un honor extraordinario servir en esa capacidad. Arquitecta Delgado, su caso demostró al mundo que individuos valientes pueden enfrentar sistemas corruptos y ganar. Queremos que ese mensaje llegue a víctimas de injusticia en todos los países del mundo. Esa noche, Carmen caminó por su jardín, reflexionando sobre el extraordinario viaje que había comenzado con el descubrimiento de la traición de Eduardo. Lo que había iniciado como una lucha personal por dignidad y justicia, se había transformado en una misión global para proteger a víctimas de corrupción en todo el mundo. Su teléfono sonó con un mensaje de su hermana Patricia. Carmen, acabo de ver las noticias sobre tu nombramiento en la ONU. Mamá y papá estarían tan orgullosos. Has convertido tu dolor en propósito y tu propósito en esperanza para millones de personas. Carmen sonrió, recordando las palabras que su padre le había dicho cuando era niña. Mija, la vida no se mide por lo que te sucede, sino por lo que haces con lo que te sucede. Había tomado la traición más devastadora de su vida y la había transformado en una fuerza para el cambio positivo que se extendería mucho más allá de su propia existencia. Eduardo y Santa María habían tratado de destruirla, pero en su lugar, habían creado inadvertidamente a una de las defensoras más efectivas de la justicia en el mundo. Al día siguiente, Carmen comenzaría su trabajo como embajadora especial de la ONU, llevando su mensaje de esperanza y su experiencia de transformación a víctimas de injusticia en los 5 continentes. Su historia había demostrado una verdad fundamental. Cuando las personas ordinarias encuentran el valor para defenderse contra la corrupción, pueden lograr cambios extraordinarios que benefician a toda la humanidad. La casa que había diseñado en las lomas de Chapultepec permanecía como testimonio silencioso de su viaje. Cada línea limpia representaba la claridad que había encontrado. Cada espacio abierto simbolizaba la transparencia por la que luchaba, y cada vista hacia el jardín reflejaba su creencia de que la belleza y la justicia podían coexistir en el mundo. Carmen Delgado había comenzado como una arquitecta exitosa que diseñaba edificios. Había evolucionado hacia una arquitecta de justicia que diseñaba esperanza para el futuro de la humanidad.
Su historia continuaría inspirando a generaciones futuras, demostrando que el coraje individual, combinado con principios inquebrantables y determinación implacable, puede derrotar incluso a los sistemas más corruptos y poderosos del mundo. El abogado había mostrado pruebas falsas, pero la esposa había traído al notario como testigo de la verdad. Y esa verdad había transformado no solo su vida, sino el curso de la justicia para innumerables víctimas futuras. 10 años después, el sol de la tarde bañaba con luz dorada el auditorio de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se celebraba la 10ª conferencia anual Carmen Delgado sobre justicia y transparencia. Carmen observaba desde el escenario a una audiencia de más de 2,000 personas, estudiantes de derecho, abogados jóvenes, activistas de derechos humanos y sobrevivientes de corrupción legal que habían encontrado inspiración en su historia para luchar por sus propias causas. A los 48 años, Carmen había encontrado un equilibrio perfecto entre su trabajo como arquitecta, su labor como embajadora de la ONU y su nueva faceta como mentora de víctimas de injusticia. Su cabello mostraba algunas canas que había elegido no ocultar, considerando las medallas de honor que representaban las batallas que había librado y ganado. Sus ojos conservaban la misma determinación que la había caracterizado durante su lucha legal, pero ahora brillaban también con una serenidad que venía de haber transformado el dolor en propósito. Hace exactamente 10 años, comenzó su conferencia magistral. Yo era una arquitecta próspera que creía que la justicia era algo que existía automáticamente para personas como yo. Educada, exitosa, con recursos. Esa ingenuidad casi me cuesta todo lo que había construido durante mi vida. En la primera fila se encontraba Alejandro Herrera, ahora de 62 años, quien había sido invitado como conferencista de honor. El notario que había arriesgado su carrera y la seguridad de su familia para exponer la verdad, se había convertido en símbolo nacional de integridad profesional. Su hijo, quien había sido secuestrado durante la crisis, ahora trabajaba como abogado especializado en protección de testigos, dedicando su carrera a proteger a personas que, como su padre, encontraban el valor para denunciar la corrupción. La señora Delgado me enseñó, había dicho Herrera en su intervención previa, que la verdadera valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de hacer lo correcto a pesar del miedo. También en la audiencia se encontraba la doctora Esperanza Rodríguez, la mujer cuya carta había emocionado tanto a Carmen años atrás. Después de recuperar la propiedad familiar, gracias a los precedentes establecidos por el caso de Carmen, Esperanza había fundado una organización no gubernamental que proporcionaba asistencia legal gratuita a víctimas de fraude matrimonial en todo México. Su organización había ayudado a más de 3,000 familias a recuperar activos robados y reconstruir sus vidas. El caso Delgado Villalobos cambió fundamentalmente el panorama legal en México, continuó Carmen en su conferencia, pero lo más importante es que demostró que individuos ordinarios, cuando se organizan y se niegan a aceptar la injusticia, pueden derrotar a sistemas que parecían invencibles. Las estadísticas respaldaban su afirmación. En los 10 años transcurridos desde los arrestos de Eduardo y Santa María, México había experimentado una transformación significativa en su sistema de justicia. La ley Carmen Delgado había sido expandida múltiples veces, creando protecciones cada vez más robustas para víctimas de fraude legal. Más de 50 bufetes jurídicos habían sido cerrados por prácticas corruptas, y cientos de abogados habían enfrentado sanciones disciplinarias. El impacto internacional había sido igualmente significativo. Carmen había testificado ante el Congreso de Estados Unidos sobre métodos para combatir la corrupción transfronteriza, había asesorado al Parlamento Europeo sobre reformas judiciales y había trabajado con la Corte Internacional de Justicia para desarrollar protocolos internacionales de protección de testigos. Su trabajo como arquitecta también había evolucionado de manera extraordinaria. El estudio Delgado & Asociados se había convertido en Delgado International, una firma de arquitectura especializada en el diseño de edificios que promovían la transparencia y la justicia. Sus diseños habían sido implementados en 25 países, desde centros de justicia en América Latina hasta edificios gubernamentales en África y Asia.
Cada edificio que diseñamos, explicaba Carmen a menudo, debe contar una historia de esperanza. Debe comunicar a las personas que entran que la justicia no es un privilegio reservado para los poderosos, sino un derecho fundamental de todos los seres humanos. El centro de justicia que había diseñado en Ciudad de México se había convertido en modelo mundial. Su arquitectura transparente, sus espacios acogedores para víctimas y su tecnología integrada para documentar procesos habían sido copiados en docenas de proyectos similares. Más importante aún, el edificio había procesado más de 50,000 casos durante sus 8 años de operación, con un índice de transparencia y satisfacción de víctimas que superaba cualquier precedente en la historia judicial mexicana. Durante la sesión de preguntas y respuestas después de su conferencia, una joven estudiante de Derecho se puso de pie con una pregunta que sorprendió a Carmen por su directa honestidad. Arquitecta Delgado, ¿alguna vez se arrepiente de haber iniciado esta batalla? Hay momentos en que piensa que habría sido más fácil simplemente aceptar el acuerdo que Eduardo probablemente le habría ofrecido. Carmen consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. Es una pregunta profunda y valiente. Sí, hubo momentos, especialmente durante los primeros meses, cuando me despertaba a las 3 de la madrugada preguntándome si había tomado la decisión correcta. La batalla legal consumió 2 años de mi vida, me costó millones de pesos en honorarios legales, y me sometió a un escrutinio público que a veces se sentía insoportable. La audiencia escuchaba en silencio absoluto. Carmen rara vez hablaba sobre los aspectos personales más difíciles de su experiencia. Pero cada vez que recibo una carta de alguien como la doctora Rodríguez, cada vez que veo un edificio judicial que diseñamos ayudando a una familia a encontrar justicia, cada vez que un estudiante como usted decide dedicar su carrera a proteger a los vulnerables, sé que cada momento de dolor valió la pena. Después de la conferencia, Carmen se dirigió a un evento más íntimo, la cena anual de la Fundación Alejandro Herrera, que proporcionaba becas educativas a hijos de familias que habían sido víctimas de corrupción legal. La fundación había sido establecida con parte de los activos recuperados del caso original, y en 10 años había ayudado a más de 500 jóvenes a acceder a educación universitaria. En la cena, Carmen se sentó junto a Patricia, quien ahora dirigía la división de investigación de Menor Delgado International, especializándose en documentar casos de corrupción para organizaciones internacionales de derechos humanos. Las hermanas habían desarrollado una colaboración profesional que complementaba perfectamente sus habilidades. Carmen diseñaba soluciones arquitectónicas para promover la justicia, mientras Patricia documentaba y exponía las injusticias que debían ser corregidas. Carmen, le dijo Patricia mientras observaban a los jóvenes becarios presentar sus proyectos de tesis. ¿Recuerdas cuando éramos niñas y jugábamos a ser heroínas que salvaban el mundo? Carmen sonrió, recordando tardes enteras en el jardín de su casa familiar, creando historias elaboradas donde ellas rescataban a víctimas de villanos imaginarios. Nunca pensé que terminaríamos realmente haciéndolo. Lo que es increíble, continuó Patricia, es que lo estamos haciendo exactamente como lo imaginábamos entonces. Tú construyes lugares donde las personas pueden estar seguras, y yo cuento las historias que necesitan ser escuchadas. Durante la cena, Carmen recibió una llamada inesperada de Ginebra. Era el director de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Carmen, tenemos una situación en Guatemala que requiere tu experiencia. Un caso muy similar al tuyo, pero involucra a un cartel de abogados que está lavando dinero del narcotráfico a través de divorcios fraudulentos. Las víctimas han solicitado específicamente tu intervención. Carmen había aprendido a nunca rechazar inmediatamente solicitudes de ayuda, sin importar qué tan complejas fueran. ¿Cuál es el alcance de la situación? Aproximadamente 200 familias afectadas, activos robados por valor de $50 millones, y evidencia de que la red se extiende hacia México, Colombia y Estados Unidos. Necesitamos a alguien con tu experiencia para coordinar la investigación internacional y proporcionar apoyo a las víctimas. Envíame toda la información disponible. Revisaré el caso y te daré una respuesta en 48 horas. Patricia había escuchado la conversación
y sonrió con una expresión que mezclaba orgullo con preocupación. ¿Otro caso que va a consumir 6 meses de tu vida? Patricia, si no ayudo a esas familias en Guatemala, ¿quién lo va a hacer? Nosotras tuvimos la suerte de tener recursos, educación y contactos que nos permitieron luchar. Muchas víctimas no tienen esas ventajas. Esa actitud había convertido a Carmen en la consultora más solicitada del mundo para casos de corrupción legal compleja. Durante los últimos 5 años, había trabajado en 42 países, ayudando a víctimas que enfrentaban situaciones similares a la suya. Cada caso había añadido capas a su comprensión de cómo la corrupción se adaptaba a diferentes culturas y sistemas legales, pero también había confirmado que los principios fundamentales para combatirla eran universales: organización, documentación meticulosa, aliados estratégicos y una determinación inquebrantable para perseverar sin importar el costo. 2 días después, Carmen se encontraba en un avión hacia Ciudad de Guatemala, acompañada por un equipo de investigadores internacionales y abogados especializados en casos transnacionales. Su metodología había evolucionado para incluir no solo asistencia legal, sino apoyo psicológico para víctimas, programas de protección para testigos y estrategias de comunicación para mantener presión pública sobre los perpetradores. El caso guatemalteco resultó ser incluso más complejo de lo que había anticipado. La red de abogados corruptos había estado operando durante 15 años y había perfeccionado métodos que superaban incluso la sofisticación del esquema de Santa María. Utilizaban divorcios fraudulentos no solo para robar activos matrimoniales, sino como fachada para lavar cientos de millones de dólares provenientes del narcotráfico. Es como si hubieran estudiado nuestro caso y hubieran decidido construir algo 10 veces peor, le comentó Carmen a Patricia durante una videoconferencia desde su hotel en Guatemala City. ¿Crees que es manejable? Es manejable, pero va a requerir coordinación con autoridades de al menos 6 países, y probablemente va a tomar 2 años completar la investigación. Pero Carmen, las víctimas aquí han perdido no solo dinero, sino familiares enteros que fueron asesinados por intentar resistir. La revelación añadió una dimensión de urgencia que Carmen no había experimentado desde su propio caso. En México, Santa María había usado intimidación y amenazas, pero en Guatemala, la red criminal había recurrido a asesinatos para silenciar a víctimas y testigos. 6 meses después, Carmen se encontraba nuevamente en el podio de la UNAM, pero esta vez para anunciar resultados que superaban cualquier expectativa que hubiera tenido cuando comenzó su trabajo en Guatemala. La Operación Quetzal, como había sido bautizada por las autoridades guatemaltecas, ha resultado en el arresto de 73 personas, incluyendo 21 abogados, 12 jueces, 8 fiscales y 18 funcionarios gubernamentales. Hemos recuperado activos por valor de 120 millones de dólares y hemos documentado evidencia que ha llevado a investigaciones adicionales en Colombia, México, Honduras y Estados Unidos. Pero más importante para Carmen que las estadísticas eran las cartas que había comenzado a recibir de las víctimas guatemaltecas. Una en particular la había emocionado profundamente. Señora Delgado, mi esposo fue asesinado hace 3 años por intentar denunciar a los abogados que nos robaron nuestra finca. Yo pensé que nunca habría justicia, y que mis hijos crecerían sin saber que su padre fue un héroe. Gracias a su trabajo, los asesinos están en prisión. Hemos recuperado nuestra tierra, y mis hijos saben que su padre murió luchando por lo correcto. Usted me dio de vuelta no solo mi patrimonio, sino mi dignidad. Esa noche, Carmen caminó por los jardines de su casa en las lomas de Chapultepec, reflexionando sobre el extraordinario viaje que había transformado su vida. A los 48 años, había logrado un impacto en el mundo que superaba cualquier ambición que hubiera tenido cuando era simplemente una arquitecta exitosa. Su teléfono sonó con una llamada de video de Mónica, quien ahora dirigía las operaciones diarias de Delgado International, mientras Carmen se concentraba en su trabajo internacional contra la corrupción. Arquitecta, llegó una invitación muy especial. La Universidad de Harvard quiere otorgarle un doctorado honorario en justicia social,
y la ceremonia sería el mismo día que el 10º aniversario de los arrestos de Eduardo y Santamaría. Carmen consideró la sincronía de las fechas. 10 años atrás, había estado luchando por su supervivencia legal y emocional. Ahora, la misma institución que había formado a Santamaría quería honrarla por haber expuesto y derrotado exactamente el tipo de corrupción que él representaba. Acepta la invitación, Mónica. Pero quiero que la ceremonia incluya reconocimientos para Alejandro Herrera, Esperanza Rodríguez y todas las víctimas que han encontrado el valor para luchar por la justicia. Ninguno de nosotros logró esto solo. Al colgar, Carmen caminó hacia su estudio de arquitectura en casa, donde conservaba los planos originales de todos sus proyectos. En la pared tenía enmarcado algo que muy pocas personas habían visto: el primer boceto que había dibujado para el Centro de Justicia de Ciudad de México, creado durante una de las noches más oscuras de su batalla legal, cuando no sabía si tendría los recursos para continuar luchando. El boceto mostraba un edificio con paredes completamente transparentes, jardines que se integraban con los espacios interiores, y una inscripción en la entrada que decía: «La justicia florece donde la verdad encuentra luz». 10 años después, ese boceto se había convertido en realidad no solo en México, sino en 25 países donde sus diseños estaban ayudando a víctimas de injusticia a encontrar esperanza y dignidad. Carmen se sirvió una copa del mismo vino tinto que había estado bebiendo la noche que descubrió la traición de Eduardo. Pero ahora, en lugar de dolor, el vino le sabía a celebración. Había tomado la noche más devastadora de su vida y la había transformado en la fuente de propósito más significativa que podría haber imaginado. Su reflejo en la ventana le mostró a una mujer que había evolucionado de víctima a sobreviviente, de sobreviviente a luchadora, y de luchadora a arquitecta de esperanza para víctimas de injusticia en todo el mundo. Eduardo cumplía actualmente su 9º año de prisión en el Reclusorio Norte, donde había encontrado una forma de redención trabajando como consejero para otros internos que habían cometido fraudes similares. En sus cartas anuales a Carmen, que ella había comenzado a responder después del 5º año, él expresaba un arrepentimiento que parecía genuino y un respeto por lo que ella había logrado. Carmen había escrito en su última carta: «Sé que nunca podré reparar el daño que te causé, pero quiero que sepas que tu ejemplo me ha enseñado qué significa realmente la integridad. Estoy utilizando mi experiencia para ayudar a otros hombres aquí a entender las consecuencias de sus decisiones y a encontrar maneras de hacer restitución a sus víctimas». Santamaría había muerto en prisión 2 años atrás, aparentemente de un infarto, aunque rumores persistentes sugerían que había sido asesinado por enemigos que había hecho durante su carrera criminal. Su muerte había cerrado un capítulo, pero había confirmado que las redes de corrupción que había ayudado a crear continuarían existiendo hasta que personas como Carmen siguieran luchando contra ellas. Esa noche, Carmen escribió en el diario que había mantenido durante los últimos 10 años, documentando no solo los casos en los que trabajaba, sino sus reflexiones sobre la naturaleza de la justicia, la corrupción y la capacidad humana para la transformación. 10 años después, escribió: «He aprendido que la justicia no es un destino al que llegamos, sino un camino que elegimos caminar cada día. Cada vez que una víctima encuentra el valor para denunciar la corrupción, cada vez que un testigo decide decir la verdad a pesar del riesgo, cada vez que un funcionario público elige la integridad sobre el beneficio personal, estamos construyendo un mundo más justo». Eduardo me quitó la ingenuidad, pero inadvertidamente me dio algo mucho más valioso: la comprensión de que la verdadera seguridad no viene de evitar conflictos, sino de tener el valor para enfrentar las injusticias cuando aparecen en nuestras vidas. La última entrada en su diario esa noche fue una promesa que renovaba cada año. Mientras existan víctimas de corrupción que necesiten ayuda, mientras haya sistemas que protejan a los poderosos a expensas de los vulnerables, mientras la justicia sea tratada como un privilegio en lugar de un derecho, continuaré utilizando cada herramienta que poseo, mi experiencia, mis recursos, mi voz, para asegurar que ninguna persona tenga que enfrentar sola lo que yo enfrenté. Al cerrar el diario,
Carmen miró a través de la ventana hacia las luces de la Ciudad de México extendiéndose hasta el horizonte. En algún lugar de esa inmensidad, sabía que había víctimas de injusticia que estaban pasando por su propia noche oscura, sintiéndose abrumadas e indefensas frente a sistemas que parecían diseñados para derrotarlas. Su trabajo había demostrado que esos sistemas no eran invencibles, que la corrupción podía ser derrotada, y que las víctimas podían no solo sobrevivir, sino prosperar y convertirse en fuerzas para el cambio positivo. La historia que había comenzado con el descubrimiento de unos documentos en el escritorio de su esposo, se había convertido en una saga internacional de justicia que continuaría inspirando a generaciones futuras. Carmen Delgado había aprendido que los finales felices no se trataban de recuperar lo que habíamos perdido, sino de transformar esas pérdidas en regalos para el mundo. 10 años después, el abogado del marido ya no mostraba pruebas falsas porque estaba en prisión, pero más importante aún, el notario que había servido como testigo de la verdad había inspirado a cientos de otros profesionales a encontrar el valor para defender la integridad en sus propias vidas y carreras. La verdad, como Carmen había aprendido, no solo nos hace libres, nos hace responsables de usar esa libertad para proteger a otros que aún luchan en la oscuridad, esperando que alguien les demuestre que la justicia es posible. Y esa era una responsabilidad que Carmen Delgado llevaba con honor, sabiendo que cada víctima ayudada, cada sistema corrupto expuesto, cada precedente legal establecido, era una piedra más en el edificio de justicia que estaba construyendo para las generaciones futuras. Su historia había terminado, pero su legado apenas comenzaba. ¿Qué te pareció la increíble historia de Carmen Delgado y su lucha contra la corrupción? Esta historia nos demuestra que, sin importar qué tan poderosos sean nuestros adversarios, la verdad y la determinación siempre pueden triunfar sobre la injusticia. Si esta historia te inspiró, te emocionó, o simplemente te mantuvo al borde de tu asiento durante estas 3 horas, déjanos saber en los comentarios qué fue lo que más te impactó. ¿Has enfrentado alguna situación similar? ¿Conoces a alguien que haya luchado contra la corrupción? Comparte tu experiencia con nuestra comunidad. No olvides suscribirte al canal para más historias reales que te harán reflexionar sobre la justicia, el valor y la importancia de nunca rendirse ante las adversidades. Y si crees que esta historia merece ser escuchada por más personas, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite recordar que siempre vale la pena luchar por lo correcto. Nos vemos en la próxima historia.